Ok, yogis, bienvenidos a Yoga Basement. Hoy vamos a empezar con una serie de entrevistas que realmente no son entrevistas porque es charlar con fellow yogis, es decir, con profesores o alumnos de yoga. Algunos les conoceré, otros no les conoceré. En el caso de hoy sí la conozco muy bien. Ha sido alumna de Lighthouse Yoga y es una gran profesora que está ya impartiendo clases en distintos centros, pero sobre todo también se está especializando en yoga online. Y vamos a hablar un poco de esto de yoga online porque hay dos bandos, están los que aprecian lo que supone el yoga online, sus facilidades, el contenido, etc, etc. Y están quienes, pues, lo rechazan porque dicen que online no se puede practicar yoga. Así que sin más dilación, le voy a dar pie, os la voy a presentar yo, se llama María. Tu nombre técnico en el mundo del yoga, María, es María Go Yoga. Sí, eso es. Viene de María García Ortuño, María Geo, María Go Yoga. Y como Yo decía, la llamo soy... María Ortuño Sí. y punto. Mucha gente, ¿eh? Se queda siempre con el segundo apellido. Bueno, en realidad es el primero, pero sí. Y bueno, está fenomenal. Y sí, soy profesora de yoga, me formé con vosotros, con Yoga Basement, en varias formaciones. Y estoy impartiendo clases en diferentes estudios y sobre todo ahora estoy muy centrada en la práctica, como decías tú, en el yoga online, ¿no? En vender este tipo de plataforma y bueno, y a que pueda llegar esta práctica pues al mayor número de personas posible, ¿no? De una manera fácil y rápida. También empecé un poco con esto porque bueno, cuando estábamos en la formación, en una de ellas, vino el confinamiento. Y entonces me sorprendió la capacidad de reacción que tuvo Borja para ofrecer enseguida, porque fue como inmediato, cuando eso no lo hacía nadie. La realidad es que aquí no lo hacía nadie, y luego contará él que ya lleva mucho tiempo en esto, pero no lo ofrecía nadie y de repente pudimos seguir formándonos desde casa, online, y para mí eso fue un descubrimiento total. De hecho, fue una de las cosas que me incitó a empezar a ofrecer clases online. ¿Cuál crees tú que es la situación actual del yoga en España desde el punto de vista no solo de yoga presencial, de ir a un estudio de yoga, sino también el crecimiento del online? ¿Cómo has visto tú tu crecimiento como profesora en el mundo online? Yo creo que justo después aquí en España nadie practicaba online, o muy poca gente, vamos, desde mi punto de vista, y creo que a raíz del confinamiento la gente empezó a practicar en casa. Y entonces descubrió, pues lo mismo que me pasó a mí, una oportunidad para crecer en la práctica y creo que cada vez hay más gente que está pues disfrutando de la práctica online. Es cierto que todavía no está demasiado integrada, cuando después del confinamiento mucha gente pues empezó también obviamente a volver a la parte presencial y a la práctica en vivo, pero muchos se están quedando con la práctica online también, porque, como hablaremos luego, tiene un montón de ventajas a la hora bueno, pues que es una práctica que puedes hacer como mucho más introspectiva, estás como protegido en tu hogar, ¿no? Es como, o puedes practicar desde donde quieras, a tu ritmo, puedes practicar con profesores, pues como nos pasaba a nosotros, que no podíamos practicar en vivo con vosotros, pero estábamos con vosotros en vuestra casa, ¿no? Y al final creo que eso tiene una parte como que engancha y que a la gente está apreciando y empezando a disfrutar. Creo que ahora es el momento un poco de ese crecimiento. Cada vez veo que hay más gente que practica online, cada vez más profesores se especializan en la práctica online, en ofrecer clases. Y bueno, creo que es una evolución. Y en cuanto al yoga en general, creo que pues el crecimiento es exponencial, obviamente. Y más ahora que está tan arraigado a encontrarse mejor, la salud física, emocional, a nivel mental y bueno, todos los beneficios que te puede aportar la práctica de yoga creo que están calando profundamente en la gente, en la sociedad y hay un crecimiento exponencial, desde luego. No sé tú cómo lo ves como experto total y absoluto de esto y pionero, porque al final, de verdad que nadie, bueno, lo sabes tú, nadie ofrecía, y además, como decías tú, con una calidad y un rigor, pues no sé, como que no estábamos acostumbrados a ver. Vamos, que a todos nos costó muchísimo más tiempo empezar a poder ofrecer contenido en online. Tampoco pionero, pero sí que está claro eh, que lo que yo tenía era claro que el yoga online es algo que beneficia a muchas personas que no viven en una gran ciudad. Es muy fácil hablar de dar clases a nivel presencial cuando vives en Madrid, Barcelona, Bilbao
y, ¿sabes? Valencia, Coruña, o sea, centros neurálgicos grandes en los que hay más población, en los que hay más empresas, hay más movimiento y en los que abrir un estudio de yoga puede ser un negocio. Porque no perdamos la visión de esto. Es que un estudio de yoga, que yo he tenido uno, Lighthouse Yoga, lo teníamos en Madrid, tiene un coste inmenso, inmenso. Entonces, claro, muchos de nuestros alumnos también son personas que a lo mejor no están en una gran ciudad y que pueden practicar desde sus casas. Luego, lo mismo que decía María, entraremos a hablar si es igual o no es igual hacer yoga en un estudio que en casa, ¿vale? Pero bueno, te cedo, te cedo la palabra, cuéntanos un poco cuál es tu plataforma, luego os dejaremos los links, ¿vale? Tanto, bueno, Yoga Basement, estáis en el canal de Yoga Basement, o sea que tenéis el link, pero también os dejaremos el link de María para que veáis su plataforma por si os interesa también apuntaros a sus clases mensuales, etc. Pero cuéntanos un poco cómo ha ido tu desarrollo como profesora y bueno, y también un poco a nivel presencial, porque yo he visto, María, que tú das clases en distintos centros también. Sí, ahora sí, estoy dando clases en bastantes centros y ahora estoy teniendo la oportunidad de coordinar a profesores en centros también de yoga. Y bueno, eso para mí está siendo una experiencia alucinante porque te das cuenta de, bueno, de cómo la gente pues está evolucionando en este mundo, las ganas, la cantidad de gente que realmente se está formando. Y a raíz un poco de lo que decías, pues sí que la mayoría de la gente que tengo en las clases online es una oportunidad para gente pues que efectivamente la mayoría no son de Madrid, es gente normalmente de fuera y que además pues tienen acceso quizá más limitado a la hora de ir a un estudio que a ellos les encaje, ¿no? Les quede cerca, sea cómodo para ellos. Entonces, es una plataforma que yo creo que en ese sentido da la oportunidad de practicar a todo el mundo con los profesores o con la gente que ellos quieren, ¿no? Me decían alumnas mías que pues en Coruña, cuando he dado clases allí y tal, me decían, pues qué maravilla poder seguir practicando contigo online y al final es como una pequeña comunidad en la que estamos todas, nos vemos y bueno, se genera como pues eso, una pequeña comunidad yogi y me parece como un acercamiento muy positivo a la hora de estar con tus alumnos y que tengan acceso a ti de esa manera que al final es bastante directa. Y María Go Yoga es un estudio online que está absolutamente inspirado también en Yoga Basement, desde la más profunda humildad, sí, porque claramente, o sea, sois mis maestros, mis profesores y obviamente mi práctica, mi forma de impartir clases, bueno, todo un poco mi perfil, pues obviamente está elaborado, ¿no? Un poco perfilado obviamente por vosotros. Y, y empezó a raíz de eso, de la necesidad que yo vi de la gente una vez que estaba en el confinamiento de seguir practicando, de tener la posibilidad de acceder a clases. Y ha seguido, y te diré que la mayoría de las alumnas que empezaron continúan. Y alumnas nuevas, y sí que es cierto también, hablando un poco de lo que decías de la evolución del yoga, que ahora pues todo el mundo, mucha gente practica yoga y que hay muchos que dicen que esto que hacemos que ya no es yoga, ¿no? A mí me lo dicen mucho. y al final es, bueno, yo creo que es una disciplina que yo creo que es algo súper positivo, que se adapte ahora a la gente y que la gente tenga ganas de practicar, simplemente desde una manera en la que se encuentren si tú te encuentras mejor practicando yoga y eso es positivo en tu vida, no entiendo cuál es la parte negativa de eso, ¿no? Pues a la hora de profundizar en la práctica más tradicional de yoga, pues tienes las herramientas si quieres, pero si simplemente disfrutas de la práctica y te va bien, y eso lo hemos hablado muchas veces en las formaciones contigo, ¿no? A veces cuando te dicen, pues no estás haciendo yoga porque el yoga no sé qué, porque el yoga no sé cuánto, bueno, pues a lo mejor es que estás haciendo poco yoga tú, ¿sabes? Porque hay que ser un poco más, no sé, a mí me parece como que es algo como positivo en cualquier caso, ¿no? Y que una disciplina en la que tú además eres un maestro, un experto, sabes muchísimo sobre yoga y que la gente tenga ganas de aprender y de enseñar a los demás, de transmitir a los demás esa disciplina, pues creo que es algo como maravilloso. Bien, pues yo ahí estoy de acuerdo contigo, María, y además aquí hay un problema, que es que lo que tenemos que entender es que todos estamos en constante evolución. Es decir, que por algún sitio hay que empezar. Yo tengo alumnos que
se han formado con nosotros y vienen de estilos como Bikram, Ashtanga, Shivananda, han hecho transformaciones antes. Entonces, el recorrido que hacemos a través de esta experiencia que es el yoga es único. Lo que ocurre es que me hace mucha gracia que haya personas que pretendan decir esto es lo correcto y lo demás es incorrecto. Y siempre digo, qué curioso que lo correcto es lo que tú practicas. O sea, no das puerta, no das pie a lo mejor a empezar a cuestionar lo que tú practicas. Y eso es comodísimo. Posicionarse en una situación en la que tú dices lo mío es verdad y lo vuestro no es verdad, es maravilloso. Así no tienes que cuestionar si te estás equivocando. Creo precisamente que una de las cosas que yo a nivel personal enseño a mis alumnos es a darse cuenta de este constante proceso de evolución y que no es que te vayas a equivocar, es que a lo mejor vas a invertir un tiempo en algo que no es útil a la larga. Es eso. Es decir, si el proceso de yoga es crecimiento personal, desde múltiples ámbitos, físico es muy limitado porque el crecimiento físico es imparable en el sentido del deterioro físico. Tú puedes crecer, pero tu cuerpo envejece, ¿vale? Pero la idea es que si vas a invertir tu tiempo en practicar, inviértelo sabiamente. No hagas caso a quien te dice esto está bien, esto está mal. Llega tú a esa conclusión. Y en ese sentido, por ejemplo, si tú tienes 25 años y mucho tiempo, podrás practicar más que una mujer de 45 años con 2 hijos y que trabaja en banca de inversión. Entonces aquí están todas estas situaciones que son muy complejas. Hay personas que tienen la capacidad económica de ir a un estudio de yoga y dejarse 75, 80 euros en las clases, pero lo que no tienen es el tiempo. Tienen hijos, llegan tarde a casa y no tienen el tiempo. ¿Y por qué se decantan? Por seguir disfrutando de los beneficios de la práctica, ya sea asana, ya sea meditación, ya sea pranayama, ya sea inspiración de ver cómo otras personas cuentan sus experiencias con el yoga y lo hacen a nivel online porque no les queda otra. Entonces, volvemos a lo mismo. Para mí, yo sonrío cada vez que me enfrento a lo que llamamos los haters, que te dicen esto sí, esto no, esto tal. Sonrío porque al final lo que veo es que la frustración que veo en sus palabras a la hora de atacar a quienes están disfrutando de una clase de asana por la tarde porque les hace dormir mejor, la frustración detrás de esas palabras lo que me lleva a pensar es que lo que ellos dicen que realmente es yoga, A, o no lo aplican, B, o no les está funcionando. Entonces, ¿sabes? Donde hay frustración generalmente no hay progreso. La frustración es una carencia de progreso, es una carencia de ver que hay un avance, de ver que hay algo que se está transformando, estás atascado, ¿vale? Entonces, bueno, si quieres cambiar de tercio, vamos a hablar un poco de los beneficios y limitaciones del yoga online, ¿vale? Si quieres, te dejo la palabra a ti. Cuéntame, en tu opinión, cuáles son los... Empecemos por las limitaciones, porque parece que estamos aquí queriendo vender a la gente el yoga online y no es así, ¿vale? ¿Cuáles son las limitaciones del yoga online en tu opinión? Pues en cuanto a las limitaciones, yo normalmente mis alumnas lo que más me dicen es... por un lado, que no tienen la oportunidad de ir a un estudio de yoga o que no es lo mismo, ¿no?, que estar en un estudio de yoga, porque cuando tú vas a un estudio de yoga pues se genera una experiencia. Es cierto que desde que entras pues es diferente el contacto con la gente, los profesores, bueno, el ambiente, se genera pues como un aura, ¿no?, un poco especial en ese sentido. Entonces, esa es una de las cosas que quizás se echa de menos en el online. Luego está la parte de los ajustes en determinadas prácticas, como las que imparto yo de Hatha o Vinyasa, pues echan de menos a veces pues ese contacto en el que yo las puedo ajustar, tocar. Hay algunas alumnas que directamente no quieren que las ajustes, pero muchas sí. También es cierto que en cuanto a eso hay prácticas que no requieren de ajustes. Yo también doy Yin Yoga y Nidra, que me formé con vosotros también. Y, por ejemplo, ese tipo de meditaciones guiadas, ese tipo de práctica no es necesario los ajustes. Pero bueno, sí es una de las cosas que normalmente me comentan, ¿no?, en cuanto a las limitaciones. Eso sería un poco las dos que yo tengo más claras. Sí, sí. Luego está el tema de los principiantes también. Creo que a veces la gente que se quiere iniciar tiene un poco no me gusta la palabra miedo, pero quizás un poco de rechazo a, pero es que empezar online. Y sí que es verdad
que cuando tú vas a hacer una clase online, a lo mejor, si es tu primera vez practicando, te vas a encontrar un poco perdido. Porque en una clase presencial tienes no solo el profesor, es que tienes al lado gente. Entonces puedes mirarle a ver qué está haciendo, qué ha dicho el profesor que hagamos. Ah, pues le voy a copiar, ¿vale? Pero ahí es donde también creo que uno de los beneficios de las clases online, y suena raro que vaya a empezar a hablar de los beneficios con este aspecto, es el coste. Es decir, el coste de las clases online es el que es. El estudio de yoga que teníamos Tamara y yo, Lighthouse Yoga, el coste mensual eran alrededor de 75-80 euros. Eso es un dinero, por 2 clases a la semana. Ahora nosotros en Lighthouse, a nivel online, lo que llamamos nuestra plataforma Yoga Basement, pues es un tercio de eso. Entonces sabemos lo que estamos ofreciendo, es calidad, pero también estamos ofreciendo ciertas limitaciones en cuanto a poder tener esa experiencia. Entonces creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es eso, el tiempo del que dispones. Si tú contratas en un estudio de yoga 2 clases a la semana, si no vas, se acaba el mes y se acabó. En el caso de las clases online quedan grabadas, las puedes hacer a cualquier hora, no tienes por qué hacerlas en directo, el coste es inferior. Las limitaciones de las clases presenciales son las que son, te tienes que desplazar, dependiendo del lugar donde vivas, a lo mejor tardas prácticamente lo mismo que inviertes en estar en la clase, lo inviertes en ir y venir de la clase, depende de dónde vivas. Y yo como alumna te digo que aprecio muchísimo las clases online. Yo ahora con vosotros me hago muchas grabadas también por tiempo. Después hay diferencias también luego a la hora de hacer clases en directo a clases grabadas. También me lo dicen mucho las alumnas. No es lo mismo estar en directo con vosotros que luego hacerte la grabada, pero creo que lo ideal también, como en cuanto al presencial y el online, es compaginar, ¿no? Ir avanzando en el directo. Tiene esa parte como que estás en conexión con el profesor y no te dispersas, ¿no? A lo mejor en la clase grabada me dicen muchas alumnas, y a mí me pasa, obviamente, que te dispersas o tienes una llamada, no sé qué, lo oyes y te sales de la clase porque no pasa nada, ¿no? Sin embargo, si está el profesor en directo, pues estás en tu clase de yoga, no se te ocurre apagar el ordenador y me voy, ¿sabes? Entonces eso es una parte muy importante, pero yo creo que las clases grabadas te ofrecen eso, la posibilidad de practicar a tu ritmo, el momento en que tienes tiempo, porque como hablábamos, yo la verdad es que me encuentro en la mayoría de mis clases, también se genera esa comunidad. Es cierto que hay gente que no quiere esa comunidad, y eso pasa también en el presencial y que no va a hacer amigos, pero hay muchas chicas que sí, que se encuentran luego en las clases y comparten sus cosas mientras el profesor se conecta o luego incluso quedan. Sé que algunas han sido luego amigas. Y entonces, pues ellas, y tanto ellas como yo como alumna, yo valoro muchísimo esa parte del online, porque es un trabajo muy introspectivo. Estás en la comodidad de tu casa, estás, no sé, como con el nivel de sensorial como muy enfocado a ese momento, ¿sabes? Y a lo mejor en una práctica, si estás fuera en una clase, que a mí también me encantan, obviamente, asistir a clases en clases en presencial con un montón de profes y más ahora que estoy conociendo un montón de profes. Me encantan las clases presenciales, pero yo estoy un poco como tú, disfruto mucho ahora el online, mucho, mucho, mucho. Y muchas de las chicas que practican conmigo me dicen lo mismo, que además a ellas ahora irse a un estudio de yoga, el tiempo, solo ya al llegar, como en la vida que ahora llevamos además de a tope de estrés, ¿no? De mogollón de cosas que hacer. Dice, pues para mí tener un momento, como decían, yo cuando los niños se acuestan, yo los suelto a las 8:30 y me pongo una clase grabada. Y para mí eso es como el momento, ¿no? Y es el único momento que tengo para mí y creo que, no sé, como que agradecen muchísimo yo y ellas y las alumnas la práctica online. Es guay teneros en la pantalla. Aquí, sin embargo, hay una doble lectura que esto lo he comentado yo, creo que lo he comentado contigo y lo he comentado con distintos alumnos. Y es que si queremos hacer un análisis realmente de valorar qué es el yoga como tal, qué es la práctica de yoga, más allá de identificarlo con las distintas metodologías que podemos utilizar para alcanzar el estado de yoga,
Siempre le digo a los alumnos que es muy importante tener en cuenta que básicamente la esencia, la base sobre la cual estamos trabajando dentro del contexto de yoga es el nivel de percepción y atención que traes al momento presente. Hoy en día todos vivimos con un nivel de sobreestimulación bastante elevado. Cuando tú vas a un estudio de yoga a nivel físico, es decir, tangible, presencial, una clase presencial con tu profesor y distintos alumnos, tu capacidad de distracción se reduce. Estás encerrado en un espacio que se genera unas ciertas cualidades, que tienes a un profesor que te está haciendo contacto visual, que te está dando indicaciones, que tienes a gente al lado que está haciendo lo que se les está pidiendo y que, por supuesto que te vas a distraer, pero es justo lo que decía María. Tú en el estudio de yoga no vas a tener el teléfono móvil al lado de la esterilla. Algunos sí lo tienen, pero generalmente no lo tienes. Muchas veces también digo, seguro que te ha pasado también, María, porque a mí me ha pasado. O sea, todos somos humanos. Si estás haciendo una clase online en tu casa y de repente la clase empieza a ser un poquito cañera, tú estás solo en la intimidad de tu casa y dices, ¡joder, macho! Y te quedas quieto, y te quedas así, paras, miras el móvil, miras la pantalla de tal. Eso no lo harías en un estudio de yoga. En un estudio de yoga te da vergüenza parar. Hay algo que te empuja a continuar, a seguir. Entonces, esto tiene sus beneficios porque el hecho de que no tires la toalla muchas veces desvela después una experiencia de te sientes muy bien contigo misma. Pero también tiene que haber un grado de madurez como practicantes. Tenemos que ser conscientes que no podemos depender de los demás para practicar. Y decir yo no puedo practicar online porque me distraigo, la frase en sí es digna de análisis. Es decir, claro, estás diciéndote a ti misma que no tienes el nivel, no tienes la capacidad de estar presente practicando, que enseguida te vas a distraer porque necesitas estar encerrada en un espacio en el que, no quiero que suene mal esto, pero te sientes juzgada si coges tu esterilla y dices, uy, yo paso, o te pones a mirar el móvil. No lo haces porque está prohibido. Pero que te pongan esa prohibición ayuda a que termines la clase de 1 hora sin interrupciones. Entonces creo que ahí también es muy interesante que quienes lleváis más tiempo practicando, el online, de nuevo recordar que la práctica de yoga en sí, las metodologías, las prácticas que llamamos yoga, asana, pranayama, meditación, son prácticas cuyo mayor beneficio no es el que sucede mientras haces la práctica, es el que se manifiesta después, las conclusiones que sacas. Es nuestra responsabilidad saber el nivel de atención que tenemos que traer a cada momento. Las clases online tienen beneficios, pero luego, debido a nuestros condicionamientos, nos distraemos más. Las clases presenciales te ayudan a estar más presente porque estás obligado a estar presente, a menos que quieras coger y levantarte y decir, yo me piro, no me gusta esta clase, pero no suele ser lo usual. Y también está la parte de que luego con el online acabas practicando más, porque a mí me pasa que hay veces que no puedo unirme al directo de vuestras clases o me coincide tal, pero yo sé que están ahí las grabadas y luego cuando tengo un momento para mí digo, uy, tengo la clase y no tengo que irme, ¿no? lejos a un estudio tal, no sé qué, sino que tengo este momento ahora puntual y puedo entrar en vuestra clase y hacerla. Y eso es como, pues no sé, muy agradecido. Porque aparte de eso es que, como decíamos, pues te da la posibilidad, a mí en este caso, de practicar con vosotros, que mucha gente no tenía antes la posibilidad de practicar con formadores, con maestros como vosotros. La práctica online te da el acceder online a una clase con cualquier profesor del mundo, de cualquier parte del mundo. Eso es algo, pues no sé, tremendamente positivo y que a mí me parece la verdadera revolución. Oye, María, ¿y tú haces clases de menos de 1 hora? Porque esto también es un tema interesante. Sí, y de 20 minutos y de 10 minutos y meditaciones de hasta 15 minutos, 5, o sea, de todo. Sí, sí, sí. Es que aquí creo que hay también un elemento muy importante a tener en cuenta y es que en un estudio de yoga el mínimo de una clase es 1 hora y esto también medimos muchas veces lo que dura una clase de hora por cómo funciona nuestra sociedad. A todos nos pagan por hora de trabajo. Entonces, una clase de yoga dura 1 hora mínimo, hora y cuarto, hora y media suele ser lo máximo. Pero ¿cuál es el problema? Que eso no quiere decir que las clases de yoga tengan que ser de 1 hora. Eso no quiere decir que el beneficio que tú tengas de una clase de yoga venga después de tirarte 1 hora. Y ahí es donde creo que también las clases presenciales están súper limitadas, porque el alumno que se desplaza y que paga una cuota mensual en un estudio de yoga
rara vez acepta o le parece normal que la clase dure media hora, 20 minutos, 15. ¡Qué locura! Una clase, estoy pagando por una clase 15 minutos. Y ahí es donde creo que el online tiene una enorme ventaja también. No solo que las clases están grabadas, sino que si dispones de 15 minutos para una meditación, si tienes 20 minutos para hacer una relajación guiada o un yoga nidra, si solo tienes media hora y quieres hacer algo de asana, ahí es donde está también la clave, es decir, salir de ese patrón determinado por la estructura social, y creo que ahí es una ventaja enorme. Podemos practicar todos los días, como dices tú, María, practicar más porque no dependemos de esa franja tan grande que es que necesito una hora al día. Si no la tengo, bueno, pues haz media hora, haz 20 minutos, haz 15. Yo es lo que le digo a la gente, lo que mejor puedes hacer es practicar 15-20 minutos todos los días. El impacto que va a tener en tu vida es extremadamente más profundo que practicar 2 días a la semana una hora. Es así, lo siento, pero yo hablo desde la experiencia. Cuando vean esto mis alumnas van a decir, ya sabemos de dónde vienen tus reflexiones. Sí, ya sabemos quién es el máster. tus consejos. El brico consejo. No, eso, aparte, la labor que tenemos Tamara y yo es seguimos dando clases, pero formamos alumnos. Para mí es un privilegio poder hablar contigo y ver que lo que yo transmito, tú has podido realmente darle forma a nivel personal y tú ahora lo estás transmitiendo. O sea, esta es la idea realmente de quienes, por ejemplo, estéis viendo esto y queréis ser profesores de yoga en el futuro. La idea es encontrar un profesor que sea capaz de transmitir su experiencia. Entonces, no sé si quieres transmitir algo a quienes estén interesados en tus clases. Vamos a poner los links de todas formas para que puedan encontrarte, Instagram, tus clases. ¿Dónde estás dando clases ahora a nivel presencial? Por si quieres decírselo a los alumnos. En Madrid, en varios centros de Yoga One, y luego estoy también en un estudio en Aravaca, estoy también en Carabanchel, en diferentes zonas de Madrid. Estás a tope. Estoy a tope, sí. Pero bueno, muy volcada en mis clases online, porque estoy muy a gusto con las clases online, la verdad. Tanto como alumna como para dar como profesora. Genial. Pues lo que vamos a hacer es que dejaremos en comentarios tus links, ¿vale? De tu página web, de tu Instagram, y si queréis preguntarle a María dónde da clase a nivel presencial, direcciones exactas y horarios, pues ya sabéis. A nosotros ya nos conocéis, o sea que si queréis cualquier cosa nos lo podéis hacer llegar en comentarios o a través de mail. Así que, nada, María, ha sido un placer hablar contigo. Nos vemos en la pantalla. Sí, a ver si nos vemos en vivo en Pues pronto, sí. que tampoco estamos tan Pues lejos. sí. Pero bueno, esto de tener hijos es lo que tiene. Pues sí. Muchas Ok. gracias. Gracias a ti, María. Y gracias a todos. Arión. Chao, chao.